Muy buenos días, bienvenidos compañeros y profesores. Mi grupo está conformado por Fernando Ávila, Jessica Torres y Carlos Marcel Angulo Caicedo. El día de hoy les vamos a hablar un poco sobre la educación de la que no se habla en el paro nacional. Debates centrales de la educación han aparecido en el paro nacional a través de las multitudinarias movilizaciones de jóvenes y estudiantes. Muchos nos preguntamos por qué. La educación siempre se ha visto muy reflejada en los paros nacionales desde hace muchísimos años, pero un año muy representativo para nosotros se ha visto desde el año 2019, donde las universidades y otros grupos de organizaciones han convocado los paros nacionales, pero siempre con un punto muy fuerte que siempre se tiene en cuenta, que es la educación. Siempre que se convoca un paro nacional, uno de los puntos referentes es la educación. Siempre se exigen por esos derechos que el gobierno nacional no nos tiene en cuenta, que nos priva de ellos. Sus marchas representan la casi siempre olvidada voz de algunas generaciones que han visto su realidad completamente trastocada. Aunque los debates sobre el acceso y la financiación de la educación superior no son nuevos en Colombia. Ahí estaríamos repitiendo que hace muchos años atrás venimos realizando paros nacionales con la exigencia de una educación gratuita y una educación digna, ya que hoy en día podemos ver que no contamos con ello. Las universidades públicas son unas de las que más apoyan al paro nacional, exigiendo esas, digámoslo así, esas necesidades que se ven muy reflejadas en la educación, que aún no están muy completas. Si nos ponemos a analizar un poco, los mismos estudiantes cuentan que a pesar de que ellos pudieron ingresar a una universidad que es gratuita, que es pública, cuando aún ingresan a ella, siguen teniendo muchos miedos. Su primer miedo es mirar cómo van a ingresar a una universidad pública. Ya sabemos nosotros que para ingresar a ella tenemos que contar con un muy buen puntaje en el IFES y con otros exámenes que nos van a pedir en la universidad pública a la que deseemos ingresar. Cuentan con el segundo miedo, que es sostener esas notas para poder continuar en la universidad pública. Eso es otro miedo que ellos abarcan. Dice que aún estando allá, sienten que no son todos tratados igual. Tienen muchos miedos por muchas falencias que traen anteriormente en la educación. Asimismo, también lo dicen los maestros. Ellos dicen que ven mucha deficiencia en la educación, ya que sigue el gobierno poniéndole más estudiantes a un solo docente. Hoy en día podemos ver en las aulas de los colegios públicos que es un docente para 40 y 50 estudiantes, donde ellos dicen que tanta cantidad de estudiantes para un solo profesor no es que como tal sea una carga, sino que eso vuelve deficiente a los estudiantes con la información y la educación que le puede brindar un docente, pero siempre ellos están sacando las estrategias para hacerlo mucho mejor. También dan un gran ejemplo muchos especialistas y abarcan a que a Colombia nunca ha presentado eh, una, nunca ha presentado gratuito, o sea, nunca ha tenido gratuito la enseñanza a la primera infancia. Y siempre han contado es de pronto como por ejemplo bienestar familiar, que ellos más que todos buscan, ellos brindan es como un apoyo de cuidador y ellos dicen que trabajan bajo un estímulo como tal, pero no te brindan como tal, no se responsabilizan a que tu hijo allá como tal tenga un conocimiento propio. Entonces ellos dicen que eso también vuelve deficiente a la educación, que desde la primera infancia nosotros podemos darnos cuenta las necesidades de los estudiantes, si cuentan con déficits u otros problemas más, pero que eso no es tenido en cuenta en la educación de Colombia. Por eso cuando llegan a el nivel de primaria,
o secundaria, vienen niños con muchos atrasos y por eso es que los docentes tienen que llegar a recuperar a unos para poder nivelar a todos. Ahora vamos a escuchar un poco a la compañera Jessica que nos va a contar qué pasa con nuestros niños y adolescentes. Muy bien, como lo dice mi compañera. ¿Qué pasa con nuestros niños y adolescentes en nuestro país? Si nosotros colocamos la mirada en nuestros niños, niñas y jóvenes en nuestro país, identificamos que si bien es cierto, ellos no participan de las urnas, es decir, que ellos no tienen un voto que defender. Pero bueno, como todo es heredado, entonces en este momento se está heredando las malas decisiones de los padres, de los abuelos, de las generaciones que han dejado ese legado. Pero es necesario que nosotros observemos también que ellos no tienen voz y voto, pero sí se están viendo bien afectados. Pasemos a la segunda diapositiva, por favor. Primeramente se están viendo afectados por el gobierno nacional. Por el gobierno nacional, ¿por qué? Porque algunos pierden su entorno familiar, otros que viven en el campo, en algunas ocasiones son reclutados para la guerra, y los que viven en la ciudad se enfrentan a que sean utilizados para el microtráfico o para la explotación sexual. Muchas de estas situaciones que ellos están viviendo se debe a la causa de la desigualdad social que presenta nuestro país y la pobreza. Algunos recurren a estos ejercicios con el ánimo en muchas ocasiones de llevar quizás un sustento para su casa, porque los padres no tienen cómo hacerlo. En segundo lugar, también se están viendo afectados por la pandemia. Ya a la fecha, hace 15 meses que se viene sufriendo por la emergencia sanitaria y nuestros niños están viviendo las implementaciones sociales que fueron necesarias. Una de ellas fue el cierre de los centros educativos, donde los jóvenes y niños se vieron obligados a enfrentar un sistema de educación virtual. De esa manera, eso afectó no solo a los niños en la oportunidad de acceder a contenidos académicos mayores y orientados por un docente de manera presencial, sino que también fueron obligados a perder su cotidianidad social, la relación con los amigos y con sus compañeros de clase. Teniendo en cuenta eso, podemos seguir a la diapositiva siguiente, por favor. Encontramos que algunos psicólogos y pedagogos como Vygotsky, Piaget y Freud, ellos coinciden en la teoría que la socialización se lleva a cabo dentro de la tensión que se produce entre las necesidades de la integración a la vida social y los requerimientos del desarrollo individual. Es por eso que hoy encontramos a niños y adolescentes que están añorando, no solamente con el volver a su colegio, a sus instituciones para enfrentar o resolver problemas matemáticos o pruebas de lectura, sino que ellos están añorando el regreso a clase por el restablecimiento de las relaciones con sus amigos, profesores y disfrutar de ese entorno físico que les rodea. Entonces, mi compañera va a continuar con el tema y les va a hablar de la intervención que ha tenido la educación en el paro.
Bueno, entonces la reactivación de algunos sectores. ¿Cómo interviene la educación en el paro nacional en este momento? En este momento hay muchas organizaciones que están exigiendo que así como se reactivó el comercio en Colombia, digámoslo así, sea bailaderos, centros comerciales, asimismo se reactiva en este momento la educación. Pero ¿qué encontramos aquí en el medio de esta reactivación económica y no a la reactivación educativa? Encontramos que el paro también fue un medio para que se presentaran diferentes debates referente a si se ingresaba a la alternancia o no. Se armaron un grupo de organizaciones educativas y un grupo de padres de familias y expertos, donde el grupo de organizaciones educativas dicen que ellos sí desean ingresar a la alternancia, pero le están exigiendo al gobierno que les den unas condiciones adecuadas para ellos poder regresar. Y aparte de eso, siguen exigiendo unos puntos por los que ellos siempre han velado en los diferentes paros nacionales. Así que ellos están también aprovechando este momento, digámoslo así, este furor, para ellos también hacer presencia con lo que ellos siempre han pedido, por lo que ellos siempre han marchado. Mientras que el otro grupo de padres de familia y especialistas piden que por favor se haga ya el ingreso a, a la alternancia, porque ellos dicen que los niños están presentando diferentes afectaciones que nosotros conocemos, como por ejemplo, hay población que es demasiadamente pobre y no cuenta con un internet gratuito, tampoco cuenta con un aparato electrónico como un computador o tablet para poder ver su clase. Entonces, eso es una de las problemáticas más grandes por la cual también los grupos educativos de los colegios públicos siguen velando. Ellos siguen exigiendo que haya una buena educación y que tanto para ellos como tanto para los estudiantes se dé lo prometido y no solamente lo prometido, sino lo necesario para ellos poder brindar una educación. Ellos en muchas discusiones han puesto sobre la mesa que se les dijo que se les iba a dar una colaboración de Internet para que ellos pudieran ejercer su trabajo y un computador, donde ellos dicen que hasta el día de hoy no se les ha brindado ese apoyo ni de Internet gratuito, ni de un computador, ni a los docentes, ni a los estudiantes. Es decir, que a cada uno le ha tocado salir de esta barrera como fuera. A los padres les tocó mirar cómo le conseguían a sus hijos esas herramientas y el Internet para trabajar, y a los docentes de la misma manera. Entonces, en este paro del 2021, aprovecharon los docentes también para exponer este caso y los estudiantes por el que están pasando. Esta inconformidad que tienen, donde la educación se sigue viendo afectada porque el gobierno no suministra lo necesario para que se pueda efectuar de buena manera. Es decir, que un punto, algo muy puntual, es ver la virtualidad, y es que a cada familia y a cada docente le ha tocado mirar cómo va a presentar su clase y cómo va a recibir su clase. Y el gobierno ahora lo que quiere es mandar una alternancia para poder dar una respuesta a tantas familias y a lo que están pasando en este momento los niños que están en su casa sin poder salir, sin poder tener un vínculo con otras personas y que lo están pidiendo, digámoslo así, a gritos. Entonces, la reactivación de algunos sectores y por qué no la reactivación educativa es lo que están pidiendo el día de hoy muchas familias y algunos sectores educativos como los colegios privados y algunas universidades que han empezado a elaborar la alternancia. Marchamos por la educación para construir un país mejor. Es uno de los comentarios que podemos escuchar a diario en cada una de las marchas. Es muy fundamental la educación para los paros nacionales, ya que siempre, año tras año, se sigue exigiendo los derechos y muchos puntos que favorecerían mucho a los jóvenes de diferentes poblaciones si tuvieran una educación mejor. Volver a la alternancia. Es un punto que se tomó nuevamente entre el grupo de padres de familia y el grupo de
los grupos, por ejemplo, como FECODE, educativos. Ellos decidieron volver a una alternancia, pero siempre exigiéndole al gobierno que les dé garantías. Ellos necesitan garantizar la salud de ellos como docentes y de sus estudiantes, a pesar de que no cuentan con ellas. En este momento, enviar un niño a una alternancia es una responsabilidad del padre de familia. El gobierno dice que ellos no se hacen responsables, que cada padre de familia que envíe a su hijo a la alternancia se hace responsable de lo que pasa. Es decir, que hoy para poder volver a la alternancia tienen que trabajar de manera muy unida entre los docentes y la familia para que ese proyecto se pueda llevar a cabo y sea muy eficiente. Ya lo quieren realizar de manera que quieren volver a las aulas los docentes para volver a tener una vida normal y los niños para volver a tener una vinculación y una mejor educación, ya que sabemos que para muchos de los niños o adolescentes o estudiantes que se encuentran en su casa no ha sido muy fácil adquirir esa educación virtual porque de pronto no tienen las herramientas, porque de pronto no tienen el acompañamiento. Entonces, la idea de volver a la alternancia es para que sea una mejor vinculación y tengan una mejor educación en todos los temas, a pesar de que se sabe que muchos de los docentes han dado lo mejor de ellos para que la educación sea muy grata. Pero hacen falta muchísimas herramientas en, por ejemplo, los colegios públicos para que eso se lleve a cabo. Entonces, los docentes decidieron volver a una alternancia, pero ellos están diciendo que quieren volver a una alternancia. Entonces dice así: volvamos a las escuelas, los centros comunitarios que tienen la vocación de ser, y escuchemos y atendamos por fin a la población que más traumada por los eventos recientes, que está más traumada por los eventos recientes. Entonces ellos quieren volver nuevamente a una alternancia para recuperar todo aquello que se haya perdido, pero pidiéndole al gobierno nacional que responda por eso que ellos necesitan para continuar con una educación digna. Y por eso hay muchos docentes que en este momento se encuentran marchando en las calles, que no están dando una clase, que solamente están enviando un documento de trabajo, porque están pidiendo y están exigiendo esos derechos que siempre han pedido para tener una buena educación, para que cuando en algún momento dado volvamos a tener otro problema como este del COVID-19, que nos tocó pasar a dar de una clase virtual, no contemos con esta misma dificultad de que no contamos con herramientas, ni los niños ni los docentes. Entonces ellos siempre han pedido estructurar muy bien la educación, porque es lo primordial y es lo que exigen los jóvenes. Y es que es un tema muy a fondo y que es muy importante. Entonces, de esta manera podemos ver cómo la educación se ha juntado tanto o ha intervenido tanto en el paro nacional. Porque si podemos ver del 100%, una cantidad muy grande son estudiantes y son jóvenes que quizás sí pudieron ingresar a una universidad o tener una primaria o una secundaria, y muchos que quizás no han podido porque mucha, les ha faltado mucha oportunidad. Bueno, nuestro equipo de trabajo con el que conformamos esta exposición es Jessica Torres, Carol Marcela Angulo y Fernando Ávila. Espero que se encuentren muy bien y que les haya gustado nuestra presentación.